Hola, 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 estamos aquí en una nueva noche, en una nueva jornada, aquí en el cada día más relajado show de los hijos pródigos. ¡Volvimos a casa! Electoralmente hablando. Hoy tenemos un programa que yo creo que nos gusta mucho el tema, y probablemente si tuviéramos una transmisión en vivo más larga tendríamos un material que cortar acá sin censura, sin nada, porque es un tema que está a puertas de la contingencia nacional. En una semana más, claro, un poquito más, 9 días más, Chile va a pasar por uno de los momentos claves en su historia de un país, que es las elecciones. Estaremos eligiendo el destino de nuestro país, y en las manos de qué personaje lo haga. Lo cual es interesante, es una decisión no menor. Y es importante, creo, como cristianos, como personas que escuchan este programa, tener una opinión consciente, más que votar por ABC de personas, sino tener la conciencia de que hay que ser responsable de lo que vamos a hacer, hay que ser responsable de nuestro voto. Así que si usted nos está escuchando, quédese en la radio porque vamos a pelar, no vamos a... Sana discusión. Pura sana discusión, que no es pelambre. No, sobre un poquito de política, un poco el rol del cristiano y también lo que somos llamados a hacer como hijos de Dios. Y para eso tenemos un panel con un invitado que viene en camino, que pronto va a llegar. Un invitado de verdad esta semana. ¿De verdad? ¿Por qué estás diciendo eso, Pato? Estás desprestigiando a Patrick Table. Patrick Table me reemplazó la semana pasada, así que puede tener un conflicto con él después. De hecho, te dejó muchos saludos, que estaba muy triste por no haberte podido conocer. Tenía deseos de verdad de Un día vamos a hacer el encuentro entre Patrick Table y Patricio Mesa. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es posible? Algún día va a pasar. Creen en el poder de la magia y del amor. Ah, ya. Ay, ay. Bueno, el panel de hoy día yo lo he bautizado con mucho cariño el panel de los redimidos. ¿Por qué? Yo, Patricio Mesa, que les habla, soy un redimido de la anarquía. Hugo es un redimido del izquierdismo extremo. Y Axel es un redimido de la ignorancia política. Entonces, este es un panel. Este es un panel. No sé seguirme en este minuto o... Este es un panel de personas que hemos sido rehabilitadas. Rehabilitados de algún área de nuestra vida. Así que un panel muy especial. Dejo rápidamente a Hugo y Axel para que saluden. Bueno, muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos, por escucharnos nuevamente y como cada semana esperamos que podamos compartir, que puedan aprender y que podamos disfrutar esta grata hora juntos. Así es. Bueno, después de esta humillación que me acaba de hacer Patricio, muy buenas noches partiendo. Estamos una vez más acá hablando de algo que vamos a hacer bastante controversial, va a ser bastante de instrucción para todos y, como bien dice Patricio, de aprendizaje para poder hacer un voto consciente y con sabiduría. Así es. Bueno, antes de avanzar a nuestros temas, recordad que usted nos está escuchando por la 90.1 en Antofagasta, Radio Jerusalén, en la 95.1 en Tocopilla. También, si usted nos quiere escuchar por internet, lo puede hacer en el audio en vivo en www.jerusalenlaradio.com, donde está en este momento justamente activo el audio del programa. Y si usted quiere ver nuestros hermosos rostros, lo puede hacer en hermosos, sí, pues verdad, consagrados y hermosos. Lo puede hacer en nuestra página de Facebook, el Show de los Hijos Pródigos, donde estamos en este momento transmitiendo en vivo el programa de hoy. De hecho, me estoy viendo mi rostro en este momento en la cámara. Igualmente, recordar que este es un programa de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, Ministerio, Camino, Verdad y Vida. Si usted nos quiere conocer, si usted quiere asistir a nuestra iglesia, quiere acercarse a conocer un poco la palabra del Señor, lo puede hacer en la calle Bellavista 4684, sector La Vega, donde tenemos reuniones durante toda la semana. Primeramente los días miércoles, un hermoso culto de oración y estudio bíblico a las 8 de la tarde. También los días jueves a las 8 de la tarde, en una reunión de varones, si usted quiere compartir también con varones que se consagran al Señor, que no solamente se juntan a comer asado, sino que se juntan a subir de peso. No, se juntan a buscar al Señor. Igualmente lo puede hacer el día viernes con esta reunión de damas a las 5:30, si no me equivoco, 4:30. 4:30 en la reunión de damas también. El día sábado a las 7 de la tarde en el culto de jóvenes, también si usted es un joven universitario, estudiante de liceo, de colegio y quiere conocer, quiere buscar un poco del Señor también, lo puede hacer en este hermoso grupo de jóvenes los días sábados. Y por último, nuestro culto general el día domingo, que parte con la escuela dominical desde las 10 de la mañana
Y luego a las 11:30 estamos con nuestro culto de exaltación y adoración al Señor. Entonces, antes de que pasemos ya con los temas de la noche, los temas simpáticos, recuerde, vamos a hablar de política, vamos a hablar un poco de elecciones, vamos a hablar de postura de un cristiano. Si está en su casa en este momento, busque a alguien más que pueda acercarse a la radio, que si no se despegue, vamos a ir a la primera pausa musical para luego presentarse a nuestro invitado de esta noche. Así que recuerden, este es el show de los hijos pródigos, no se despegue. Ya volvemos. Aquí nuevamente al aire en el show de los hijos pródigos, volvimos a casa. Programa de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, Ministerio, Camino, Verdad y Vida. Y ya ha llegado el invitado especial de esta noche. Hemos estado en un poco de hora, ustedes saben, nuestro relleno. Así que voy a dejar que se presente él mismo. Yo sé que algunos ya lo conocen, pero para los que no, también es una buena oportunidad que nos puedas hablar un poquito. Sí, bueno, me disculpo por la hora, lo venía escuchando en el auto. Llegué tarde, pero llegué, eso es lo importante. Mejor tarde que nunca. Sí, mejor tarde que nunca, como dicen por ahí. Bueno, mi nombre es Josué Cortés. Yo creo que muchos de nuestros hermanos que nos están escuchando, no sé si en esta hora, porque hemos estado en varios programas, pero en la mañana, al mediodía. Pero les quiero enviar un saludo. En primer lugar, agradecer la invitación de poder compartir con ustedes, con hermanos también jóvenes que están sirviendo en este hermoso ministerio radial. Así que muy, muy bendecido, muy honrado por la oportunidad de poder compartir y poder conversar de todo lo que se viene por delante. ¿Quién eres? Pues no dijiste tu nombre. Bueno, mi nombre es Josué Cortés, como dije recién. Bueno, soy presidente nacional del Partido Nuevo Tiempo, el primer partido cristiano evangélico que empezó a constituirse en Chile hace aproximadamente 2 años. Y bueno, eso, bendecido de estar acá, de compartir con ustedes, de poder analizar también todo lo que tenemos que enfrentar hoy día como iglesia, entendiendo también lo difícil que es para nosotros comprender lo que significa influenciar en el área de gobierno, que es lo más importante, es una de las cosas más importantes que hoy día como iglesia estamos haciendo también en el país. Muy bien. Bueno, para partir un poco la discusión, la gente que está en la casa nos puede escuchar ya para no dejarlo esperando más. Uno de los puntos que debatíamos a la hora de hacer la pauta del programa era respecto a cómo el cristiano está actualmente enfrentando la realidad política del país, que es una realidad política que en general en Chile ha estado bastante manoseada, es una realidad política bastante lejana y distante, fría, indiferente, por decirlo así, ante la posición a la clase política. ¿Cómo el pueblo cristiano ha reaccionado en ese sentido? ¿Cómo el pueblo cristiano también se ha comportado en este contexto nuevo en Chile? Yo creo, con respecto a eso conversábamos ese día, que hoy día lo primero que dice un cristiano cuando se le habla de política es ¿para qué votar si nadie nos representa? Tal vez no podemos generalizar por todos los parlamentarios y senadores que hay, pero por las cosas que uno se va enterando mediante las noticias, la prensa, por lo general nos damos cuenta de cosas que pasan que no están muy de acuerdo con nuestras convicciones, y eso yo creo que de alguna forma nos lleva a alejarnos de la política, porque no vemos que haya alguien en el cual nosotros podamos ver reflejado tal vez nuestros valores, nuestros principios, y eso nos lleva a tener un alto índice de abstención, yo creo, de parte de los jóvenes cristianos, que hoy día uno ya ve un poquito más de jóvenes que se interesan, pero yo me acuerdo elecciones atrás, gracias a Dios, mis papás siempre me inculcaron el deber cívico, así que a los 18 años partí a inscribirme, pero muchos jóvenes le decían a uno, no, ¿para qué? Si no hay nadie que nos representa. Ahora hay un pequeño cambio, pero todavía está muy marcada esa visión. Bueno, yo vengo de faena, ahora estoy en poco de descanso, pero justamente tocamos este tema y me llamó la atención cuando nosotros estábamos hablando. Yo me defendía, porque no tengo un color político, yo defendía el tema valórico, pero la gente, mis colegas, los técnicos, la gente que tengo a cargo, hablaba más de su color político, y siendo algunos que son cristianos, como que no importaba mucho el tema valórico, sino el color político. No, pero es que yo tengo que votar de acuerdo a esta gama, y de esta gama es lo mejor. Entonces, hay muchas cosas que también no entiendo de muchos cristianos que sí votan, pero votan no consciente de la importancia del voto. Entonces, ¿Un voto como por tradición podría ser? Puede ser, también hasta por color político. Entonces, hay un porcentaje del pueblo cristiano que dice, no me representa, pero hay otro porcentaje que son tradiciones simplemente. Y hay otros que son los más jóvenes que van creciendo de acuerdo a la vivencia, de acuerdo a la iglesia, de acuerdo a los padres, de acuerdo a un montón de cosas.
Entonces también hay una gama importante de pueblo cristiano, que no sé si decirlo como el adulto, pueblo cristiano adulto, que vota también por tradición, por color político, por algo que me marcó mucho la atención. Que me decían cosas, yo hablaba de situaciones, decían, hasta que tú no vivas, hasta que no te toque, vaya a votar o vaya a hacer de acuerdo a las cosas de decisión de voto, no de acuerdo a la convicción, no de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces hay un montón de aristas que se pueden ir tocando. Josué, tú decías hace un rato que te ha tocado visitar muchas iglesias. Más o menos, ¿cuál ha sido tu percepción respecto a la visión del cristiano ante esta realidad política? Bueno, son varias cosas en realidad. Bueno, lo que decían ustedes es bastante cierto. Del 100% de las congregaciones en Chile, yo creo que un 90% son de una tendencia más de izquierda. Y es por un tema de tradición. De hecho, el Partido Radical en Chile, muchos de nuestros hermanos fueron parte de ese partido y fueron fundadores de ese partido y activamente militantes. Pero sí, una de las problemáticas que hoy día tenemos como iglesia, más allá de que se identifiquen con algún color político, no es que nuestros hermanos no están votando. Hay una... Bueno, me alegro de que todos ustedes sean jóvenes porque tenemos una mentalidad diferente. Pero... Gracias por lo de joven. Somos jóvenes, jóvenes aún. Para quien no me cree en el trabajo, soy joven. Sí, nuestros hermanos que nos escuchan somos jóvenes todavía. Pero la gran mayoría de los que hoy día pertenecen a nuestras congregaciones son adultos y adultos mayores. Y ellos no están votando. Y una de las problemáticas que hoy día hemos tenido como iglesia, como Nuevo Tiempo, como los que estamos trabajando en esto, es incentivar a nuestros hermanos a que voten. Y eso es a raíz de dos cosas. Uno es por la desilusión de lo que hoy día está ocurriendo en Chile. Y yo creo que todos concordamos, y por algo, por lo menos en mi caso, estamos tratando de generar un cambio, porque hay una decepción total. Y lo otro es por un paradigma que a muchos de nuestros antecesores, a muchos de nuestros líderes, de nuestros pastores, nos formaron con que la política es del diablo. Entonces ya si partimos con ese paradigma, es muy difícil poder generar un cambio. En el caso de nosotros los jóvenes, venimos con una mentalidad distinta, pero yo creo, y en base a lo que he estado escuchando acá, más allá del color político, porque una vez que entendamos que podemos generar un cambio y que podemos ser parte de las soluciones y no del problema, de ahí ya el resto pasa, no sé si a segundo plano, pero es mucho más fácil trabajarlo. Una de las cosas que nosotros hemos estado proponiendo es que se olviden de los colores políticos, porque si entramos a analizar la ideología de cada uno de los sectores, nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, no encajamos en ninguna de las dos. O sea, no hay por dónde perderse. Eso es algo que conversábamos la vez pasada, que tratamos el tema, que es muy difícil, porque al final la formación política tiene que ver con tus experiencias, con tus vivencias, con los que sufrieron, con los que ganaron. Entonces es difícil que una persona renuncie a esa Por eso raíces. lo que te decía, hasta que no lo vivas, hasta que no lo toques, es lo que me decían. Entonces decía, ahora, no es tan difícil, porque se supone que si verdaderamente aceptamos a Cristo y hay una restauración la de convicción, vida, ¿dónde está la convicción? el viejo hombre queda atrás Sí, y hay una renovación. Yo me refiero a que es un paso que cuesta dar. Por ejemplo, Patricio lo decía como medio broma, medio en serio. Claro, toda mi vida yo siempre voté por izquierda, porque mi familia eran de izquierda. Rehabilitado. Y tenía... Oye, Josué, Hablé de los nombres, por Josué favor. no dijo de que era rehabilitado. No, todos somos rehabilitados. Pero no de la izquierda entrevista, sino que se trataba por la concertación, Nueva Mayoría. Pero claro, después con el tiempo me empecé a dar cuenta de que más allá de lo que me dijeran, hay ciertos principios y valores que uno tiene que anteponer. Más allá de lo que te enseñaron o de lo que te dijeron, ya tienes que ver las cosas con otro foco. Claro. Y en este caso, como tú decías, hoy día nosotros, si yo miro hacia la izquierda, no veo nada que represente lo que es mi visión como cristiano. Los valores que Dios vino a instaurar, lo que más se asemeje al carácter, a los valores. Pero mira, o sea, aparte de eso que es muy correcto, Josué dio un punto que de hecho me extrañó cuando lo dijiste, cuando hablaste especialmente de la gente que es mayor de edad. Uno siempre tenía, yo por ejemplo en mi caso, esa como visión externa, que la mayoría de la gente que iba a votar era gente más adulta. Me llamó la atención. De hecho, es como lo yo típico. quedé pensando. La abuelita, sí. señora Juanita, que se levanta a las 5 de la mañana a tomar el Transantiago, a votar, y todos los canales la muestran. Y me dice que más encima ese grupo de gente mayor, que supuestamente era como el fuerte de voto, tampoco está votando. Entonces, ¿quiénes votan? Pero en la iglesia, ahora, claro. si es que lo reflejamos al común o sea, lo que pasó en las últimas elecciones, hubo un 60% de abstención. O sea que ni siquiera adultos mayores, jóvenes, o sea, nadie fue a votar. O sea que la presidenta actual, porque yo no digo nuestra porque no es mi presidenta, yo no voté por ella,
tiene un 30, un 40% de representatividad. Ahora, los jóvenes, por lo menos los jóvenes en general, votan súper poco. Ahora, por lo menos, según la encuesta del INJU, del Instituto Nacional de la Juventud, son súper pocos los jóvenes que tienen intereses realmente por votar. Y si eso lo traspapelamos o lo contrastamos con la realidad nuestra de iglesia, o sea, los jóvenes cristianos no participan, no votan, no tienen interés, somos súper pocos los que queremos generar un cambio. Entonces, y eso es lo preocupante. La Es como iglesia un no está desafío. votando, eso estás diciendo. La iglesia cristiana no está votando. La iglesia está en general votando, no está votando, y eso lo vimos reflejado en las elecciones Sí, pasadas. de hecho es parte de la realidad nacional, pues entonces un poco lo que nos dice José para confirmarlo desde su visión, es finalmente que somos parte de la realidad chilena, no es que la iglesia cristiana sea una excepción de la regla, no, estamos comportándonos igual que el resto del país. Y tú das un punto que era interesante, que hablaste como un paso previo, eso quería llegar. Es como el primer elemento a trabajar es la motivación o el reencantar a las personas, porque esa problemática de la indiferencia, sea independiente del candidato o candidata que resulte triunfador, es un problema transversal finalmente, porque puede salir candidato A, B, C o D, pero si tienes una participación activa de la gente en la parte política, en la parte de voto, de la protesta, de estar fiscalizando de la calle, por decirlo así, igualmente sería provechoso. Pero si no está pasando eso, hay un problema que es primero, que es anterior, que es cómo motivar a las personas, cómo reencantar a las personas, no solo, o sea, con la política primeramente, pero también con el tema de buscar por quién votar, o dice Axel, lo de los valores cristianos finalmente, a quién estamos entregando la decisión del gobierno. Es que hay un tema de que entramos a la discusión, Pelea. porque normalmente la gente de afuera dice no se mezcla la religión con la política. El cristiano, por sus acciones, dice lo mismo. Porque en sus acciones yo no participo, yo no me interesa, o que Dios lo elija y yo no participo, y dicen en sus hechos de que la política no se mezcla con la religión, con la doctrina, con la fe. Entonces, no sé si encantar al pueblo cristiano con la política, sino con la fe, porque la fe te demanda tener un deber cívico, te demanda participar en las cosas de tu tierra, ¿cómo se dice? Finalmente participar en las cosas que estén relacionadas con nuestra naturaleza, porque la ciudadanía terrenal. la ciudadanía. Tú tienes que cumplir con tu ciudadanía terrenal y tu ciudadanía espiritual. Entonces, creo que por ahí vas, no con la política. Bueno, de hecho tocaste un tema súper interesante, y de ahí se abren hartas aristas, porque una de los argumentos que tiene la iglesia tradicional dura, por decirlo de alguna manera, que paso a decir de que son los que hoy día más se están abriendo, por lo menos nosotros que hemos estado trabajando en Santiago con las congregaciones de una línea más pentecostal, ellos fueron los primeros en dar el paso de fe. Ustedes se sorprenderían. Bueno, no puedo estar contándole toda la noche, pero no es la idea. Pero eso es lo que tú dijiste, ahí estamos dando al clavo, porque argumento hay, pero durante muchos años se ha dicho de que hay que separar la iglesia de la política, siendo que cuando uno estudia la palabra, uno se encuentra con muchos ejemplos bíblicos de que Dios habló de gobierno. De hecho, ya cuando uno empieza a analizar la primera constitución, por decirlo de alguna manera, que rigió a la humanidad, Dios se la entregó a Moisés por medio de las tablas de la ley. Y si uno lo contrasta, cada uno de los 10 mandamientos tenía una aplicación que iba más allá de lo que se estaba entregando para el pueblo de Israel. El no matarás era una protección a la vida. El no adulterarás era una protección a la familia. No, y de hecho, si uno analiza incluso a nivel histórico los tiempos modernos, la mayoría, por lo menos hasta hace un siglo atrás, de las leyes occidentales, de países occidentalizados, tenían una influencia muy notoria valóricamente en eso. O sea, leyes tan básicas como el que matar es un delito, tienen una influencia que viene de los códigos antiguos de la escritura. Claro. Entonces, por lo menos hubo un peso que se ha notado hasta el día de hoy, porque si no, quién sabe qué otra clase de posición estaríamos. Uy, todavía tan pensativo. No, que quería leer un versículo razonando con respecto a los deberes. Que sale en Romanos 13:1, dice: sométanse toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, de alguna forma, nos guste o no, la persona que esté o no esté es la persona que Dios estableció como autoridad en nuestro país. Y por lo tanto, hay que respetarla en el cargo que está. O sea, independiente de que
a mí me agrade o no me agrade. Es la persona que está. Mira, y Ahora, eso es parte de los deberes, justamente, hablábamos recién un poco. Ese versículo no te habilita ni te fomenta el no votar. No, en ningún caso. No, lo que yo estoy hablando es de que... No, yo estoy diciendo porque a mucha gente se habilita en ese, yo no voy a votar si Dios lo va a elegir igual. O sea, yo creo que desde algún punto de vista esta decisión es tan relevante, Dios lo va a hacer igual. En la soberanía de Dios. Él lo va a hacer igual. El asunto es mi obediencia, mi relación con Dios. Si yo cumplo o no cumplo mi parte, porque al final lo que Dios va a hacer no está sujeto a cómo yo actúo. El asunto es mi relación con Dios. Yo cumplir, como decían recién, a los deberes cívicos que me corresponden, porque al final, si yo no hago valer mi opinión, ¿cómo después voy a darme el lujo de estar protestando? O sea, hoy día nosotros, años atrás, veíamos a miles de jóvenes marchando en las calles, peleando todo, pero en esas instancias que tenemos, esos momentos que tenemos para hacer valer nuestra opinión, no lo hacemos. Yo tengo bueno, yo sé que estas cosas se planifican, pero sé que... Voy a salir del libreto. Sí, voy a salir del libreto. No solo, estoy de acuerdo con la soberanía de Dios, pero en la Biblia también aparecen versículos que el pueblo cristiano no hacía la voluntad de Dios y Dios, en su soberanía, Dios no quería mandarlo, por ejemplo, a otro pueblo que lo gobernara, pero terminaban siendo gobernados igual. Hay veces que el pueblo cristiano, cuando no toma sus herramientas y hace lo que tiene que hacer, a veces no es lo que Dios propiamente tal quiere, sino que toma una medida como contramedida al accionar de nosotros. Bueno, dice, a ver, voy a ampliar un poco la discusión. Es interesante por lo que planteaste, porque me acuerdo mucho de lo que pasaba con la iglesia pentecostal, la iglesia primitiva. Cuando Lucas un rato hablaba de los deberes cristianos, hay uno de esos pasajes que te habla derechamente de ora por el gobernante que tienes, ora finalmente por la autoridad. De Timoteo 2:2. Ya, muchas gracias. Y el contexto de ese pasaje es súper interesante, porque en esa época, en los primeros, hasta el año 300 después de Cristo, la iglesia funcionaba de manera ilegal. Practicar el cristianismo era prohibido, y de hecho, bien como decía, los cristianos cumplían en todas las leyes, excepto en las leyes que iban en una contrariedad directa del ejercicio de la soberanía de Dios, que era principalmente el conflicto con el Kyrios del César. O sea, esta idea de que el César era Dios. En todos los puntos los cristianos respetaban, en todos los puntos eran ejemplos de la ley, pero cuando chocaban, y eso fue lo que generó parte de los conflictos, era en los puntos que implicaba, no, cuando usted se mete con quién es mi Dios, yo reniego. E incluso, perdón, en ese contexto de persecución y muerte, que era brutal, incluso en ese contexto el apóstol Pablo te dice, ora y bendice a ese gobernante. Y ese gobernante era el mismo gobernante que lo estaba persiguiendo para matarlo. Lo cual, insisto, es súper potente cuando uno lo entiende así. Dice, exhortado ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y honestidad. Entonces, claro, de acá de alguna forma a nosotros nos da una orden. Y yo creo que muchas veces los cristianos como que somos muy buenos para reclamar ciertos derechos que tenemos, pero no cumplimos nuestra responsabilidad. O sea, honestamente, ¿cuántas veces a la semana nos damos el tiempo de doblar nuestras rodillas y de orar por nuestra autoridad? Independiente de que nos guste o no nos guste. Porque ahí nos dice, claro, para que vivan en piedad y en honestidad. Yo creo que Dios es sabio y Él sabe que cualquier persona que es puesta en autoridad, es fácil que el corazón de esa persona se termine doblegando a ciertas cosas. Yo creo que por eso Dios nos manda a orar por las autoridades, porque sabe que al final todos los que están ahí son humanos y van a actuar humanamente. Yo creo que eso es lo que nosotros vemos. Muchas autoridades que tienen mucho orgullo, soberbia, intereses propios, intereses familiares, personales, porque actúan como humanos. Entonces, si nosotros como iglesia no hemos cumplido nuestra función de estar orando por ellos, o sea, Dios acá nos está diciendo claramente, ¿quieren vivir honestamente y posadamente? Oren. Y yo creo que ahí hemos fallado un poquito. Un poquito. Bueno, tocaste otro tema bien interesante, porque tú hablas del rol que tiene la iglesia. Y yo siempre hago la distinción. Cuando uno habla de gobierno o de este tipo de cosas, por lo general siempre, y como lo dije anteriormente, se busca hacer la separación entre lo que es la iglesia y la política. Lo que nosotros decimos y lo que Cristo decía, porque Cristo no vino a formar iglesia. De hecho, durante los 300 años después de que Él se fue y nos dejó al Espíritu Santo, Cristo no formó iglesia, Él simplemente se expandió. Pero una de las cosas que nosotros siempre decimos, la iglesia no tiene que involucrarse en política. Lo que la iglesia tiene que hacer es proyectar a sus discípulos para que generen un cambio en la esfera de gobierno. Y eso es lo que hoy día la iglesia no está haciendo, y la iglesia primitiva lo hizo.
Y tenemos muchos ejemplos como Cristo instó a sus discípulos, como el apóstol Pablo instó a sus discípulos para que generaran un cambio. Hay dos pasajes bien puntuales, ya que estaba mencionando Romanos, pero me voy a ir a Corintios, primero lo estaba buscando porque no me acordaba bien, porque me gusta más la versión, la NBI, que está en 1 Corintios 6. Primero dice: si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes jugarán al mundo? Y si ustedes han de jugar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de jugar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. Este es un versículo, yo lo puedo seguir leyendo, este es un versículo donde el apóstol Pablo se refiere a sus discípulos. Es un conflicto entre hermanos, están peleando los hermanos, están agarrando ahí, y él dice: oye, ¿cómo no van a ser capaces de solucionar los problemas entre ustedes? Y él los insta a que ustedes juzguen este tipo de situaciones, y eso ¿qué requiere? Que ustedes se conviertan en jueces, que ustedes postulen a aquellas instancias donde ustedes puedan juzgar. En Romanos 16:23 aparece un personaje muy interesante que cuando Dios nos lo mostró, yo quedé plop, que se llama Erasto. No sé si ustedes han escuchado hablar de Erasto. No creo, ¿no? Yo tampoco. Yo puse la misma cara que ustedes cuando me hablaron de Erasto en una oportunidad. En Romanos 16:23 hay una carta, si quieren lo pueden buscar, donde dice: os saludo a Gayo, hospedador mío, y os saludo a Erasto, tesorero de la ciudad. Y yo cuando escuché este versículo, claro, es un personaje bien insignificante. Erasto sale mencionado 3 veces en la Biblia, y en esta parte en particular dice: y os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Si uno se va al contexto de la época, estamos hablando de Corinto, que era parte de Grecia, que era parte del Imperio Romano. En esa época, según los historiadores, los teólogos, los que hicieron la investigación, Grecia era la única nación a cual el Imperio Romano le permitió mantener su esencia democrática. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que, y lo conectamos con lo que le dice también el apóstol en 1 Corintios, cómo es posible que un discípulo de Pablo, que se llamaba Erasto, haya llegado a ser tesorero de la ciudad? Es una pregunta bien interesante. Entonces nosotros comenzamos a indagar y nos dimos cuenta que la única manera de que Erasto haya llegado a ser tesorero de la ciudad era por medio de elecciones democráticas. ¿Y eso qué significa? Que los discípulos de la época fueron a hacerle campaña a Erasto. O sea, esto es mera especulación. Estamos jugando a hacer historia. Nos estamos colocando ahí. Pero la única manera de que Erasto, un discípulo de Pablo y un discípulo de Cristo, obviamente haya llegado a ese cargo, era por medio de elecciones populares. Hoy día, si ustedes van a Corinto, hay una placa conmemorativa que está obviamente en el idioma, donde se le reconoce a él, bueno, donde dice Erasto, edil o comisionado de obras públicas, que es otra traducción del latín, que ustedes pueden buscar la placa en internet ahí en Google. Es una placa conmemorativa donde los ciudadanos de Corinto le agradecen a él por la gestión que él hizo. Entonces, si lo conectamos con lo que estaban diciendo ustedes, hoy día la iglesia en general ha perdido el rumbo totalmente, porque desde un comienzo ha estado dentro de los planes de Dios que la iglesia genere cambio. Por algo la palabra dice: vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Y hay una gran diferencia entre la luz y la sal. La luz tiene una característica bien puntual. Ustedes cuando éramos cabros chicos, hace muy poco, cuando teníamos miedo en la noche, ¿qué es lo que hacíamos? Prendíamos la luz, porque la luz disipa las tinieblas. Exacto. Cuando uno quiere buscar algo que está escondido, uno con la linterna alumbra, y eso disipa lo que está oculto. Pero la diferencia entre la sal y la luz es que la sal se involucra. ¿Eso qué significa? Cuando ustedes van a un restaurante y está medio como que le falta sabor, uno le echa la sal dentro del plato, no lo echa fuera del plato. La única manera de generar un cambio es estando dentro. Incluso hay otra parte en la Biblia donde dice: si la sal pierde su sentido y se vuelve insípida, no sirve ni siquiera para echarla al muladar. ¿Ustedes saben lo que es el muladar o no? El muladar era un espacio que estaba en los muros de las ciudades donde se echaba el excremento. Eso significa que si no cumplimos nuestro rol de sazonar la sociedad, no sirve ni siquiera para echarnos al water, por decirlo de alguna manera. Entonces la palabra es bien dura en este sentido con respecto a al rol que el cristiano tiene que tener en la sociedad. Cuando Cristo comisiona a sus discípulos, Él le dice: id y haced discípulos. ¿Qué es lo que dice?
Todas a las naciones. Claro. ¿Y eso qué significa? Porque él dice en las naciones, no dice, dice a las naciones, no en las naciones. A la nación es a la nación completa. Claro. Y ahí a veces nos confundimos, y yo me incluyo, porque yo durante mucho tiempo también estaba con esa confusión. Hacer discípulos a la nación es a la nación completa. Eso significa desde el presidente de la República, los ministros, sean corruptos o no, estemos de acuerdo con ellos o no, a los seremis, a los gobernadores, a los intendentes, a los empresarios, hasta el ciudadano más sencillo y más humilde que pueda estar en la población más apartada de nuestra nación. Y ese es un tema que hoy día como iglesia en general nos hemos alejado un poco. Gracias a Dios, hoy día se está generando un hecho histórico, nuestros hermanos están despertando, por eso yo les comentaba en un comienzo lo que ocurrió el año pasado, nuestros hermanos no están votando, pero se están despertando. Y es un tema bien interesante que queríamos analizar. Mira, oye, sí, nos vamos a ir en bola con el tiempo, pero vamos a hacer la pausa así para que ordenemos lo que nos quede en la última parte del programa. Recuerden que usted nos está escuchando en la 90.1 en Antofagasta o la 95.1 en Tocopilla. También nos puede escuchar en www.jerusalenlaradio.com o si no en la página de Facebook, el show de los hijos pródigos en vivo. Vamos a una última pausa musical cortita y luego volvemos con la última parte del programa del show de los hijos pródigos. Estamos, pero De hecho, no hay canciones. no hay canciones, nada, estamos pero así a full, no, en serio, ha sido un programa muy interesante y muy activo y eso me alegra bastante. Y vamos a llegar a un punto de la discusión que puede ser interesante, ojalá no se haya ronchas, pero que por lo menos va a ser una discusión simpática, buena onda. No sé si buena onda para algunos. Pero simpática, por lo menos. Por último, para mí simpática igual. Para nosotros, Claro. simpático. ¿En qué debería fijarse un cristiano para votar? Porque ya hemos hablado desde el punto de vista de los deberes, de esta... A ver, tenemos claro que un cristiano debería cumplir su deber cívico porque es parte de su ciudadanía terrenal, estamos hasta ahí claros, Dios lo manda, por ende, el hecho de votar, de participar, debería ser algo parejito para todos. Pero una cosa muy distinta ya es ¿por quién votamos? Porque hay opciones, pero variadísimas, por colores, el debate presidencial tenía, no sé, una variedad, era como un arcoíris de gente. Entonces, estamos como en una vorágine muy interesante de posiciones y facciones. Quiero acotar algo a lo que estaba mencionando, si bien hay que orar, hay que ver el tema de cómo votar, tiene Con que una ser... rayita. Exacto. Vote bien, por favor. Tiene que ser un voto informado, no sé si como estaba diciendo Josué. el tema de evitar el color político, pero hay gente que sí, por un color político escucha solamente cierta gama de personajes, pero no la otra. Entonces, O que sea un escucha voto, cierta parte de las exacto, propuestas. que sea un voto informado, que sepan conscientemente qué es lo que están proponiendo. Ese día, ¿te acuerdas? Cuando nosotros preparábamos la pauta, separábamos como en dos cosas puntualmente. ¿En qué nos centramos? Si nos centramos en la parte valórica, si tomamos como principio quiénes están a favor del aborto, del matrimonio igualitario, lo que tiene que ver con lo valórica, o si nos centramos en lo que tiene que ver con las decisiones que van a tomar en relación a salud, Propuestas de educación, gobierno. propuestas de gobierno. ¿Qué es lo que debería ser lo primordial para nosotros? Ese día, como opinión personal, les voy a leer lo que dice en Mateo 6, 25-26, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Más abajo dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces aquí habla un poco de provisión, de que al final, pase lo que pase, Dios te va a proveer, Él te va a sustentar, Él que te va a dar. Entonces yo decía, por un asunto personal, yo creo que lo importante hoy día, aunque le duela a mi pasado, tenemos que dejarnos guiar, o sea, tenemos que decidir por la parte valórica. Y La parte económica, la parte social, porque la Biblia dice que Dios te va a proveer, independiente del gobierno que esté de turno. Dios te dice: yo te voy a sustentar, yo te voy a proveer. Por lo tanto, puede que el gobierno tome ciertas decisiones que afecten a todo el mundo, pero Dios me resguarda. Por lo tanto, para mí, en lo personal, la prioridad tiene que ver con la parte valórica. Y hoy día, aunque le duela a mi pasado, yo veo más representada la parte valórica como cristiano Ahora, a la derecha. Marx se revuelca en la tumba con tu comentario. Ahora toca un punto importante, los valores, es subjetivo. Porque, por ejemplo, yo estaba hablando justamente con mis colegas, con los técnicos, y yo les decía el tema valórico, pero para ellos, por ejemplo, el matrimonio igualitario, identidad de género, el tema del aborto, para ellos está bien.
Pero que eso es valórico, pues, Axel. Eso es valórico. Pero Entonces, eso es valórico. ¿cómo diferenciar y cómo aportar a esas personas? Ahí está el asunto, o sea, nosotros nuestros valores tienen que estar cimentados en la palabra. Exacto. Y la palabra me habla de hombre, mujer, matrimonio entre hombre y mujer, no matarás. Entonces eso ya de alguna forma te va mostrando una línea. Y hoy día, nos guste o no mucho, tenemos que de los 8 candidatos, hay 2 que nos representan un poquitito más en esa área, uno más marcado que otro. Exacto. No sé qué La piensan ustedes. dijiste igual. Yo Ya, pienso pero que- igual, ya. Oye, pero podemos decir nombres, ¿cierto? Todavía no Sí, estamos estamos si es que no nos Ya. reta, ya. La editorial La línea editorial, Saúl, editor, ¿podemos decir nombre? ¿O estamos con Tanganica Tanganana? Ya. No, oye, pero están tocando temas bien Oye, primera vez en estos meses No, que... no, él no sale. No, pero que habló al aire. no sale, respondió. sí no sale, sí no Bueno, sale. nos respondió la voz de Dios, ustedes no la escucharon, pero el Dios editor nos dijo una respuesta. por interno. Por interno, Ahí la Por galubita, interno la nos galubita. dicen... Yo me estaba emocionando la respuesta. Claro, oye, pero están tocando temas bien interesantes, de verdad, está Pero muy tenemos, bueno, pero tenemos poco tiempo. tenemos poco tiempo, Sí. bueno, la vamos a hacer corta entonces. Hay que postular que el programa dure 2 horas en un futuro. Sí, ya ahí vamos a tener que invertir un poquito más. Oye, pero este tema, y me voy a detener quizá 2 minutos en esto con respecto a por quién votar. Porque en ese sentido hay mucha ignorancia también en el pueblo de Dios en general, porque lamentablemente, y bueno, de hecho aquí tenemos flyers de varios candidatos que yo creo que si son cristianos porque están acá, pero lamentablemente no todos son cristianos, no todos son, mira, una de las cosas que nosotros postulamos, hoy día estamos llenos de candidatos cristianos. El año pasado se postularon 126 candidatos a concejales, de los cuales los 126 decían ser cristianos, pero cuando empezamos a analizarlo uno a uno, no todos eran cristianos. Y lo que hoy día nosotros le estamos instando a nuestros hermanos es que no toleremos más cristianos en política, sino que cambiemos un poco el chip y que nos preocupemos de tener hijos de Dios, discípulos, que generen un cambio en la política. Quizás es una modificación en la retórica, pero el trasfondo es muy importante. Tiene que ver con el testimonio. Tiene que ver con el testimonio, porque se supone que somos cristianos. Y como cristianos, ¿por quién votamos? Estamos hablando de cristianos militantes de una congregación, con testimonio, con pastor, con cobertura, que pertenecen quizá a una corporación o una organización respaldada a nivel local o nacional. En el caso mío, yo pertenezco a una corporación que está respaldada. Entonces uno dice, ya, ¿por quién votamos? Yo creo que el primer filtro es saber si es que son verdaderos discípulos. Porque hoy día en lo que estamos trabajando nosotros como Nuevo Tiempo es en generar una plataforma que nos permita crear un cambio significativo para construir un futuro gobierno desde nuestras filas. ¿Eso qué significa? Que de aquí a 8 años, 12 años, 20 años vamos a tener un presidente cristiano. Pero muchos de los que hoy día están y que se dicen cristianos, que aparecen para las elecciones y que tienen programas en la radio y que van a las iglesias 3-4 meses antes, después se pierden 4 años y aparecen después. Entonces yo creo que lo primero es que nuestros hermanos se tienen que fijar es si son verdaderos discípulos, si son verdaderos hijos de Dios, si tienen cobertura, si tienen testimonio, si es que estamos hablando de cristianos, porque lo valórico es solamente una parte, porque hoy día todos se están abanderando con lo valórico, que son 3 puntos, Claro. el aborto, matrimonio igualitario, ideología de género, y otras cosas más que quizás serán 3 o 4 puntos, pero ¿qué más tenemos para ofrecer? Pero tenemos que ver lo que pasa hoy día. O sea, hoy día tenemos 8 candidatos. Uno de ellos Hoy día va a ser tenemos presidente. dos, que es Piñera y Kast. que es Piñera y Kast. Pero se Entonces, está chaqueteando Piñera, hay que decirlo. vea, pero tenemos 2, o sea, Están ardiendo los teléfonos acá. tal vez, claro. Nos van a cortar, nos Van a cortar. Pensemos que ustedes se van a proyectar y tal vez en no sé, 4 o 8 años más, si Dios quiere, vamos a poder tener una persona que sea cristiana, que sea congregado y que tenga un respaldo, un testimonio. Pero hoy día es lo que hay. El mal menor. Claro, o sea, tenemos que ver de alguna forma quién defiende más nuestros principios. Ahora, a mí siempre me han dicho, ¿qué pasa si después esta persona hace todo lo contrario a lo que dijo? Por lo menos yo voy a quedar tranquilo con mi conciencia, porque yo voy a poder decir, es distinto decir, bueno, yo voté por él cuando estaba en contra del aborto, en contra de la ideología de género, y después me engañó. Pero es distinto votar por una persona que de entrada ya me está diciendo, yo voy a respaldar el aborto, Exacto, yo respaldo. voy a respaldar el Exacto. matrimonio igualitario. O sea, al final es un asunto personal, Exacto. es qué estás respaldando, qué estás apoyando, tus principios, lo que establece. De hecho, yo me puse a discutir, bueno, tengo muy poco tiempo, yo me puse a discutir con uno de los técnicos que es cristiano. Y él decía, pero entonces tú estás avalando el tema del aborto, el matrimonio igualitario, porque eso significa tu voto. Y decía, pero es que no, es que tú no, imagínate si es tu ¿Está hija. votando por Guillén, hermano? Sí.
¿Cómo se llama? Échala ¿Cómo se llama el hermano? Dilo al tiro nomás. Echando la Entonces, rapidito. Entonces, en el Vamos a fondo, liberarlo. yo digo, ¿dónde está la convicción? ¿Dónde está la convicción? O sea, el tema de como cristiano, ¿dónde está la convicción del pueblo cristiano de votar? ¿Cuál es el tema de votar por convicción? O sea, de acuerdo a lo que más se asemeje a los valores de Cristo, lo que Dios nos enseña. Mira, que lamentablemente no hay ningún candidato que sea No hay, 100%. no hay ninguno. Mira, yo creo que ese primer punto, perdón, hay que aclararlo. O sea, estamos poniendo la base por lo que decíamos recién del mal menor. Acá partamos de la base que no tenemos ningún candidato que, basado en los principios de una persona cristiana, como corresponde, testimonio, todo eso, ¿cómo se llama esto? Sea cristiana, en verdad. Sí, mira, yo por eso, por lo menos con los pastores con los que nos hemos reunido siempre, una de las cosas que nosotros le aconsejamos es que no se abanderen por un candidato presidencial, como ocurrió en el caso de David Machea, que primero fue con el Coto de Sandón, después ahora con Kast. Yo a los pastores les digo, nosotros tenemos que orientar, porque ninguno de ellos es cristiano. Como Nuevo Tiempo, hay otros, bueno, nosotros fuimos los primeros, hay otros 2 partidos cristianos que se están formando, uno de ellos se abanderó con Kast. Y a mí me han preguntado muchas veces, yo dije, nosotros no nos vamos a abanderar con ningún candidato porque nosotros tenemos una cosmovisión bíblica. Y eso a nosotros nos obliga, más allá de lo que esté escrito por un tema de convicción personal, a proyectar a nuestros propios candidatos, porque nosotros tenemos una visión distinta al país. Kast quizás es muy cercano a nuestros valores, va a defender el aborto, ha sido consecuente en el Parlamento, yo lo conozco, pero cuando uno conversa con pastores que tienen otra cosmovisión, quizás un poco más de izquierda, ellos te dicen, pero él es de extrema derecha, él es Opus Dei, él es acá, él es allá. Yo digo, bueno, por lo menos lo valórico quizás nos puede apoyar, pero dentro de las 2 posibilidades que tenemos hay que analizarlo bien. Piñera, en su periodo anterior, se comprometió 30 y tantos acuerdos, de los cuales no cumplió muchos de ellos lo valórico. Entonces, por eso yo, una de las cosas que digo a nuestros hermanos, en el caso presidencial estamos sonados, tenemos A o B nomás, pero en el caso parlamentario, que también es importante, que es algo que ustedes y nosotros como jóvenes tenemos que analizar, hoy día tenemos un frente amplio, y el frente amplio son gente jóvenes como nosotros. Ellos tienen una candidata que es la Beatriz Sánchez. La Beatriz Sánchez, ellos no están aspirando a que ella sea presidenta, están aspirando a tener un parlamento fuerte para que de aquí a 4 años más tengamos como candidato presidencial o al Boric o al Jackson. Sí. Y con ellos, que son jóvenes menores que nosotros incluso, el país se va a las pailas. Por eso es muy importante que, y ya para cerrar el tema, de que como cristianos sepamos bien por qué votar. ¿Quién es presidencialmente A o B dijiste? ¿Quién eran? Piñera o Kast. Son las únicas 2 opciones que tenemos, Para por lo menos decir por lo con nombre. valórico. Sí. Puede decir con nombre. Sí, por lo menos. No, si ya te he hecho todos los nombres posibles, así que un nombre más, nombre menos. No, o sea, por lo menos por el tema valórico. Obvio, pero... Pero algo le iba a preguntar, pero se me pasó. No, pero es que por el Es que tiempo. se va a reír Sí, el tiempo, por el mire. tiempo. No, algo muy preciso, o sea, más que nada decirle... Acá tenemos que ser claros, o sea, si nosotros de algún lado vamos a votar por Piñera o Kast, tenemos que ser consecuentes, o sea, no podemos estar votando por presidentes de derecha y diputados y senadores de izquierda porque después no van a poder Congeniar. claro, no van a poder cumplir con el gobierno, o sea, nos guste o no, si vamos por este lado y queremos que esa persona sea presidente, vamos a tener que votar también en senadores y diputados por personas que tengan más o menos esa línea política para que puedan de alguna forma apoyarlo en lo que es su gobierno, si no vamos a estarlo amarrando nosotros Es que mismos. en teoría es como, o sea, se supone que un principio bien básico, pero bueno, Sí, pero ya, un poco pensando alguna idea también, dar unas palabras de cierre. Yo creo que el punto acá es finalmente la idea del voto informado. Si usted va a votar por candidato A, B, al otro, hasta el 8, al 9 que hay, hágalo informado y siempre considerando, insisto, el punto de vista bíblico. Esa persona, entendiendo en ninguno cristiano, va acorde a los valores que Jesús predicó, va acorde a lo que Dios nos llama y que sea nuestro punto de conciencia. Independiente de que nuestro deber sea orar y bendecir a la persona que va a estar en el gobierno, sea él o no sea él que nos gustó, independiente de que igual tenemos que bendecir y orar por esa persona, pero que nuestro voto sea un voto consciente porque no estamos chacoteando, no es un juego, sino que es algo bastante serio. Sé que nos queda poco tiempo, Josué, pero brevemente, si nos pudieras decir un poquito en qué está Nuevo Tiempo de aquí a este año, qué proyectos se les vienen, un poco para la gente que escucha en la casa. Bueno, nos van a regalar 10 minutitos más, me dijeron por internet. No, dice que no. con suerte uno. No, bueno, como Nuevo Tiempo todavía estamos en proceso de formación, somos el primer partido político, como dije en un comienzo, en constituirnos. Pero más que todo, invitar a nuestros hermanos a que visiten nuestra página web, que es www.partidonuevotiempo.cl, nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Y yo creo que para que nuestros hermanos voten informados, es muy importante que entiendan la ideología de trasfondo de cada uno de los conglomerados.
nosotros mañana, y aprovecho para pasar el dato, tenemos un seminario bien interesante que se llama Ideología de Género, sus orígenes, peligro y alcance, donde viene un hermano nuestro de Santiago, un expositor que trabaja en todo este tema de ideología de género, explicando el trasfondo de lo que hace la nueva izquierda. Sería muy bueno que si hay hermanos que quieran profundizar un poquito más puedan participar. Este seminario parte a las 10 de la mañana, esa es la congregación Comunidad Nueva Familia, está ubicado en calle Caparrosa 880, donde está el líder norte de Pedro Aguirre Cerda. Uno sigue derechito por Caparrosa, en toda la esquina, en la esquina de Caparrosa con Guamachuco. El seminario no tiene costo, invitamos a todos los hermanos que quieran participar. Ahí vamos a estar entregando más información también de lo que viene con Nuevo Tiempo, y también que se informen, como dices tú, para ir cerrando. Estas elecciones son clave. Hoy día el pueblo evangélico tiene una oportunidad tremenda para generar un cambio. Lamentablemente yo no logré inscribirme como diputado en este distrito, pero tenemos una candidata core que está siendo proyectada por nosotros, que es Minerva Vélez, así que les pido que la apoyen. Y en otros distritos también tenemos hermanos que van como candidatos. Pero más que todo que se informen, que ojalá puedan visitar nuestra página web, que es www.partidonuevotiempo.cl, para que puedan estar al tanto de todo lo que nuestro partido y la visión que Dios nos entregó estamos haciendo en Chile. Así es, bueno. Rápidamente les corto los saludos, solamente a Juanito que se lo debo. Juanito camarógrafo que pide turnos como siempre, usted sabe. Este ha sido un placer tener a José como invitado, a Axelito, Huguito también, y hay gente que lo escucha quizás muy bendecida este fin de semana. Vota conciencia, infórmese y cumplamos con un deber que Dios nos puso primeramente, que es participar de este reino terrenal también. Recuerden que este es un programa de Iglesia del Evangelio Cuadrangular, ubicado en Bellavista 4684. Así que este ha sido el show de los hijos pródigos. Nos vemos el próximo viernes en el mismo horario, en la misma señal. Y este ha sido todo por el día de hoy. Chao, chao. Chau, chau. Chao, chao.